Changing the world comes down to choices. The choices we all make every single day. For more than 20 years, with initiatives like sustainable food production and greener supply chains, we've been helping our clients make choices that reduce their carbon impact on a warming world. Now, we're helping our people do the same. As part of our World Climate Strategy, we've partnered with environmental experts using the latest scientific insights to create an employee learning program that we believe is the first of its kind. The module begins with a poem that shows the deep emotional significance of climate action. The time to stand up and heal our wounded world is now. The e-learning is packed full of questions to separate what we know from what we thought we knew. Facts, to ground our aspirations in reality. Data visualization that show where and how climate change is already impacting our communities. And powerful testimonials from passionate Deloitte professionals. And we've paired this with a suite of learning resources and tools that will just keep growing and growing. That shows how our small decisions about what we consume, use, and buy add up to big change. Our superpower is our people. 345,000 of them and counting, all connected in one climate-conscious movement. With the individual actions of all our people, combined with the steps we take as a firm, we can rewrite our future today. Because climate change is not a choice, it's billions of them. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al taller de lanzamiento del proyecto de hoja de ruta de transición energética de Guatemala, que se está realizando por primera vez en Guatemala por parte del Grupo Enel. El objetivo de este proyecto es generar de forma inclusiva junto a todos ustedes los caminos con los que cuenta Guatemala para impulsar la transición energética y cumplir con los compromisos asumidos internacionalmente en tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 2050. Los compromisos y políticas de largo plazo son importantes para impulsar la transición energética. Más allá de los beneficios ambientales, será un soporte para la reactivación económica, generación de empleos y garantizar la competitividad de productos y servicios locales, respaldándolos con prácticas sostenibles. Más que un reto, es una oportunidad para lograr la modernización de mercados, haciéndolos flexibles y participativos, desde el rol del usuario, garantizando la seguridad energética de manera amigable con el medio ambiente. El día de hoy nos acompaña el licenciado Carlos Sánchez, quien es socio estratégico de Centroamérica Deloitte, que nos estará acompañando con la moderación durante el evento. Buenos días, Carlos. Cuéntanos, ¿qué tenemos preparados para el día de hoy en este importante evento? Gracias, Axel. Les comento esta agenda tan enriquecedora que tenemos para el día de hoy. Iniciaremos la agenda con el mensaje del responsable de ENER para Latinoamérica, Mauricio Beccekeri. Luego daremos paso a los protagonistas de este proceso colaborativo de la transición energética, los stakeholders. De parte de los ministerios, nos acompañan el ingeniero Eduardo Fuentes de la Dirección General de Energía y Saúl Pérez, director de mitigación de cambio climático del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De parte de la Asociación de Generadores de Energías Renovables, tendremos el honor de contar con la intervención del ingeniero José González, presidente de dicha asociación. Por parte del sector privado, nos acompañan Mauricio Acevedo, gerente general de Trexa, Grupo Energía de Bogotá, José Sánchez y Diana Jiménez de Grupo Enel. También contaremos con la visión del representante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el ingeniero Jaime Alberto Morales. Por parte del equipo consultor de Deloitte, los responsables de desarrollar este proyecto, nos acompañan los gerentes Cristian Cerriquio y Damián Grignafini. Para finalizar, contaremos con una ronda de preguntas y respuestas, donde se reactivarán las cámaras y micrófonos de ustedes, la audiencia, para facilitar el diálogo. También pueden anticipar sus comentarios, si así lo desearan, sus comentarios y preguntas utilizando la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior derecha de la plataforma Zoom. Dicho esto, damos la bienvenida a Mauricio Beccekeri, responsable de ENER para Latinoamérica. Adelante.
Buenos días a todas y todos. Estamos acá juntos con otros stakeholders para empezar un camino de profundización de lo que es la transición energética. Este proceso es un proceso que a nivel mundial está empeñando todos los países. La COP26 diseñó un camino que estaba enfocado nel redefinir o puntualizar aún más cuáles son los NDC, National Determined Contribution, que cada país tiene que dar para el conseguimiento de la reducción de gas a efecto invernaderos en la atmósfera. Y por lo tanto, nuestras iniciativas, esta iniciativa que queremos hacer juntos con todos los otros stakeholders, sean eso institucionales, que privado, que ONG, porque creemos que es necesario dar unas contribuciones adicionales para entender cómo los países de Centroamérica puedan ir desarrollando dentro de cada uno de los países, en dependencia de los objetivos energéticos e industriales que cada país tiene, dar un poco las direcciones en las cuales podemos movernos para enfrentar el cambio climático y acompañar la transición energética. Decimos, nosotros hemos dejado atrás la idea que la energía renovable son algo que nice to have, simpático, pero que no tiene ningún efecto. En todos los países está demostrado que especialmente en Latinoamérica y en Centroamérica en particular, que la energía renovable son más competitiva que la energía térmica convencionales. Por lo tanto, más allá del cambio climático, hay una conveniencia de tipo económico. Decir que nosotros vamos para un desarrollo de una matriz energética más limpia, más sustentable, más económicamente competitiva, significa dar praticamente la posibilidad al sector industrial, agropecuarios, del comercio de cada país de tener una competitividad nueva con respecto a otro país y a otras situaciones. Tres grandes temas estamos enfrentando en estos días. La recuperación del COVID-19, el cambio climático, appunto como hemos dicho, y también estamos viendo, partiendo de Europa, cómo algunos efectos de un conflicto a nivel local vaya extendiendo su efecto a nivel geopolítico, a nivel mundial. Cambia el precio de los combustibles fósiles, aumenta la dependencia energética de los países, se tiene que diseñar un nuevo mapa geopolítico de la energía. Esto nosotros que estamos en Italia, estamos en Europa golpeada hoy de la guerra entre Rusia y Ucrania, estamos viendo que efectivamente esta situación, proprio para tener una seguridad energética de aprovisionamiento, necesita acelerar sobre la introducción de la energía limpia y del otro lado prácticamente poner más regasificadores de gas natural licuado que permite evidentemente diversificar el aprovisionamiento de gas. Todo esto demuestra que el tema
todos los temas energéticos no pueden más ser pensados a nivel local, ma tiene que tener una visione más amplia, appunto de geopolítica, o como se dice con una palabra muy un poco abusada, de forma holística. Y esto es el camino que queremos hacer con todos vosotros, siguiendo trabajando a lo largo de este año y con la ayuda de un consultor que nos ayude prácticamente a tener un modelo en base al cual nosotros conseguiremos los datos de las proyecciones que nos permitan de tomar decisiones data-driven, es decir, no basado sobre una serie de relatos, ma basado sobre datos importantes. La región centroamericana, por otro lado, es un ejemplo para todo Latinoamérica, porque fue la primera región que vio interconectados todos los países proprio para hacer, para ofrecer una solución a lo que eran los blackouts de un tiempo. Esto me parece que está funcionando, tiene que ser aún más potenciado. Evidentemente, todos esperamos las posibilidades, por ejemplo, de interconexión entre Panamá y Colombia, porque esto abriría para Centroamérica una otra oportunidad adicional sobre lo que son los efectos de cambio climático, como el niño-niña, que hemos visto afectar en forma importante a algunos países. Por lo tanto, feliz de estar acá, feliz de empezar con vosotros un camino nuevo. Esto es un camino de todos para dar una contribución a nuestros países, repito, para para enfrentar lo que nos está ofreciendo la transición energética y al mismo tiempo para contribuir a un crecimiento sustentable de nuestros países. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Resalto ese mensaje muy contundente respecto a la aceleración en el tema de transición energética. Definitivamente, tal como dice Mauricio, el COVID, el cambio climático, los efectos geopolíticos de Europa hacen que que esta iniciativa debemos construirla juntos para dar las direcciones necesarias para enfrentar el cambio climático. Y es un camino de todos, sin duda alguna. Siguiendo con la agenda, vamos con nuestro primer grupo de panelistas. Le damos la bienvenida a Eduard Fuentes, director de energía, José Sánchez, country manager de Enel Guatemala, José González, presidente de AGER, y Mauricio Acevedo, gerente general de Trexas, por acompañarnos en el día de hoy. Ellos van a resaltar la importancia de la transición energética. Iniciamos con Eduard Fuentes, a quien le pedimos nos comente sobre el contexto de la transición energética en Guatemala y sus principales retos. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Efectivamente, en el concepto de la transición energética, la visión que se está teniendo, se ha tenido y está orientada a la política del Ministerio de Energía y Minas, es en principio a garantizar efectivamente un uso adecuado de los recursos energéticos, cumplimiento de los compromisos en términos de nacionales e internacionales, pero también orientado a garantizar la seguridad energética, independencia energética y cumplimiento de políticas, planes y compromisos. Actualmente, desde el Ministerio de Energía y Minas, se ha impulsado y está actualmente aprobado el plan de expansión indicativo del sistema de generación. Efectivamente, este plan considera plantas candidatas renovables y limpias, con lo cual se está promoviendo el abastecimiento de electricidad, como bien documentaba el consultor, que presentan precios competitivos. Además que esto está efectivamente orientado a la transición energética, cumpliendo ello entonces objetivos de mitigación de gases de efecto invernadero y haciendo pues de esto un desarrollo efectivamente sostenible. En esa línea de la transición energética también se está trabajando fuertemente en la Política Nacional de Eficiencia Energética por parte del Ministerio de Energía y Minas. Se han abordado también temas adicional a la eficiencia energética, el plan de movilidad eléctrica, que considera pues 3 ejes estratégicos: eficiencia y transición energética, desarrollo sostenible
y mitigación y adaptación del cambio climático. Estos trabajos están orientados también a impulsar una ley cuyo objeto radica en incentivar el incremento de la ley de movilidad eléctrica, que tiene como objeto incrementar el parque vehicular y por lo tanto en términos de demanda, incrementar también la demanda y con ello pues incentivar el incremento del parque vehicular eléctrico en Guatemala. Con esto pues también disminuir la dependencia de los combustibles fósiles de importación como fuente energética principal para el transporte terrestre. Luego, el plan de movilidad sostenible por medio del bioetanol también es una gran propuesta que está incentivando el Ministerio de Energía y Minas para que la población se involucre entonces en nuevas modalidades de combustible para uso de transporte, comprometidas con el cuidado del medio ambiente y generando una cultura para el uso racional de los recursos mismos que no podemos, digamos, hacer un uso excesivo de ellos, ¿correcto? Con estas iniciativas, pues efectivamente el Ministerio está impulsando en el corto, mediano y largo plazo esa transición energética que efectivamente, como decía al inicio, nos va a permitir ser autosuficientes, ser independientes y más independientes de estas situaciones geopolíticas que se comentaban al inicio también y contar con ello pues con una seguridad energética. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu intervención. Definitivamente, los cambios en el paradigma de eficiencia energética, desarrollo de fuentes alternativas, mitigación del cambio climático, son imposibles sin políticas públicas adecuadas, ¿verdad? Y obviamente sin una participación desde el sector público y un compromiso de parte de ellos para poder hacer estos cambios tan importantes, ¿verdad? Y que, como decía también, decía Mauricio anteriormente, pues son cosas que vienen y que definitivamente Centroamérica en general y Guatemala está muy embarcado en todo el tema, ¿verdad? A continuación, pues siguiendo con nuestra agenda, se suma al panel José Sánchez, Country Manager de Enel Guatemala, a quien quisiéramos pedirle que nos cuente desde el sector privado cómo considera que debe darse esta transición energética para que sea justa e inclusiva. Buenos días, gracias Carlos. Para hablar de transición energética hay que hablar de recursos, políticas públicas, temas sectoriales, alianzas geopolíticas, medio ambiente, derechos humanos, relación entre energía y distribución de la riqueza y otro montón de temas. Hablar de transición es comprender las complejas relaciones entre infinidad de factores y la diversidad de concepciones y aspiraciones que existen en el mundo. El concepto de transición justa se refiere a una transición energética no solamente justa, sino también inclusiva, que no deje a nadie fuera y que se haga cargo de las comunidades locales donde el impacto de la descarbonización será más significativo. Por tanto, tener un enfoque equitativo a la transición energética tendrá que prever la redistribución de los beneficios, o sea, la repartición entre los diferentes países y dentro de cada país de la nueva riqueza que será producida. Todavía hoy existen muchas áreas del planeta que están afectadas por lo que se define como la pobreza energética, la condición de las personas que no pueden contar con un suministro de energía adecuado para los servicios domésticos básicos. Y aquí en Guatemala tenemos mucho de esto. Las brechas sociales generadas por la distribución injusta de las riquezas y un igualmente injusto costo del acceso a la energía hacen necesario pensar en procesos indispensables de democratización como herramienta para la construcción de otra realidad energética. El aspecto más delicado se refiere a las regiones con una economía basada en las fuentes fósiles. Si la desaparición de algunos empleos es inevitable, los gobiernos nacionales y las agencias supranacionales pueden actuar a través de programas de recalificación y reciclaje de los trabajadores para brindarles nuevas oportunidades de empleo, partiendo por la oportunidad de un puesto de trabajo en las actividades relacionadas con las fuentes renovables. Esto, por supuesto, debería ir acompañado de un sistema de amortiguadores sociales capaces de aliviar las dificultades en la primera fase del cambio. Un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más democrático, menos fósil y contaminante, es posible. Solo queda trabajar con rigor en la construcción del futuro deseado y los caminos de transición para poderlo alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Resalto lo que mencionas, el concepto de transición justa, que se refiere a una transición energética no solamente justa, sino también inclusiva, que no deja a nadie atrás fuera.
y que se haga cargo de las comunidades locales donde el impacto de la descarbonización será más significativo. Continuamos con José González para que nos converse sobre la visión de AGER respecto de la transición energética. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Pues realmente hablar de transición energética es establecer los lineamientos que tiene por objeto promover la eficiencia energética en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y los recursos naturales. Una transición energética eficaz permitirá el acceso a un sistema energético más inclusivo, sostenible y asequible para todos, generando un valor inigualable para las empresas y la sociedad en general. Hace más de 15 años, Guatemala se enfrentó en una decisión con visión de largo plazo, la cual nos permite hoy contar con una matriz de generación energética, de generación eléctrica diversificada, con participación de diferentes tipos de tecnologías, privilegiando en ella la generación de energía a través de fuentes renovables, estableciendo paradigmas y redibujando una nueva historia para el sector eléctrico del país. Esa visión de largo plazo nos permite proyectar para Guatemala un futuro cercano que garantice la obtención de un equilibrio entre desarrollo económico, el acceso a la energía y la sostenibilidad medioambiental. Este es el nuevo reto al cual nos enfrentamos ante una transición energética. Y como agentes generadores renovables, estamos dispuestos a asumir los desafíos que trae consigo con la firme convicción de que será una brecha de grandes oportunidades para los guatemaltecos. Este es el momento de generar la sinergia a través de la suma de esfuerzos entre los diversos sectores involucrados y establecer una sólida hoja de ruta que nos permita dar ese paso hacia la trascendencia energética, facilitando el acceso a una sostenibilidad ambiental que admite la generación de inversión de nueva infraestructura energética renovable y el compromiso político que permita la continuidad de un mercado que garantiza la libre competencia y el respeto al marco legal previamente establecido. Guatemala cuenta con un importante potencial de generación renovable que aún no ha sido explotado. Este año, el 2022, nos brinda una gran oportunidad ya que se desarrollarán procesos de licitación abierta, los cuales tienen una visión de largo plazo. Y ante las actuales circunstancias que acontecen en el mundo, que ya mencionamos algunas, esta es una ventana de grandes oportunidades para Guatemala, que le permitirá fortalecer la matriz de generación hacia fuentes renovables, garantizando así la estabilidad, la calidad y, por supuesto, el precio del suministro eléctrico. Como agentes generadores de energía a través de fuentes renovables, estamos dispuestos a consolidar nuestras acciones hacia una generación sostenible y asequible para todos, que promueva el uso racional del suministro eléctrico y al mismo tiempo el cuidado de los recursos naturales. Finalmente, como parte de esta transición energética, debe visualizarse una matriz de generación eficiente, la cual deberá mantenerse en constante adaptabilidad y lo cual permitirá que los cambios o fluctuaciones del mercado no impacten de manera negativa en el costo de los consumidores. Recordemos que la política energética promueve un 80% de generación renovable en Guatemala, lo que nos permitirá plantear escenarios futuros con calidad en el servicio a precios realmente competitivos. Este es el momento para hacer la transición energética un abanico de grandes oportunidades para el país, que como sector eléctrico y como agentes generadores estamos dispuestos a asumir. Gracias. Muchas gracias por tu intervención, José. Muy importante lo que nos comenta José. ¿Cómo lograr el reto de ese acceso a un sistema energético inclusivo hacia las comunidades, pero que también vuelvan competitivas las empresas, ¿no? Y definitivamente solo se puede lograr, tal como lo decía José, por medio de sinergias entre los sectores importantes de la sociedad, tanto del sector público como del sector privado. Con la intervención de José, cerramos este bloque con Mauricio, para que nos converse, más bien, luego de José, que cerramos este bloque con la participación de Mauricio para que nos converse sobre su punto de vista sobre la transición energética. Gracias, Carlos. Yo tengo, digamos, 5 pilares sobre los cuales me permitiré compartir el primero. El primero es la toma de conciencia que el sector eléctrico en Guatemala es un ejemplo de liderazgo, es un ejemplo de pulcritud, de compliance y de buscar de manera permanente la eficiencia. Y es en este contexto donde el sector energético se convierte en un pilar estratégico
para el desarrollo futuro de la nación, para lo cual tenemos que ser el ejemplo. Y para hacer esta transición energética implica que tengamos la capacidad de evaluar y diagnosticar la situación. Yo soy un fiel creyente, digamos, en los números, en los métodos, y esto es lo que tenemos que empezar a utilizar en el día a día. Datos que nos ayuden a tomar las decisiones. Algunos datos que me han permitido compartir acá dicen que los gases de efecto invernadero que tenemos en la matriz energética en este momento, habla que el 18% está en las fuentes de generación, un 26% está distribuido en los cambios del uso del suelo, la silvicultura y la ganadería, y el otro 30% está en el tema de movilidad eléctrica. Y así es que podemos ir entendiendo el tema. Desde mi perspectiva, como transportador de energía, estamos ahí para apalancar ese cambio. Para poder tener una capacidad de generación distribuida se necesitan redes resilientes que puedan entrar en este nuevo modelo, que tengan la capacidad de recoger la información, que nos permitan tomar las decisiones y crear este mercado. De otra parte, la transición energética es fundamental para ir pensando en el largo plazo. Las energías renovables no convencionales también hace parte de ese portafolio. No voy a entrar, digamos, a exponer más, pero ya lo comentó Mauricio, el entorno geopolítico está impactando y está diciendo que debemos tener múltiples opciones. El solo hecho de pensar que debemos cambiar la matriz basada en energías fósiles involucra tener una mente abierta para desarrollar todo esto y tener la prioridad para poder hacerlo. Y si hacemos esto de manera coherente, justa y equilibrada, podemos brindar a la sociedad un camino que tomará un tiempo con diferentes etapas donde podremos ir mirando los avances. Muchas gracias, Mauricio. Y importante esa toma de conciencia de la que hablas, del liderazgo que por todos estos años ha tenido Guatemala en el tema, siendo un ejemplo y queriendo seguir siendo el ejemplo, y obviamente que se constituye como un pilar de desarrollo dentro de no solo el tema energético, sino en general. Pues, y creo que algo de resaltar muy importante que a veces es olvidado en muchos momentos es el diagnóstico. Era el diagnóstico, no sé si es científico, pero el diagnóstico realmente numérico, el diagnóstico técnico para poder tomar las decisiones más acertadas y decisiones que afecten positivamente a largo plazo. Bueno, muchas gracias a nuestros conferencistas invitados. Como sabemos, la transición energética es un proceso importante del cual todos podemos formar parte. Y tal como habíamos adelantado en la agenda, para dar continuidad a este evento, damos paso al siguiente bloque de contenido. Y invitamos a Jaime Morales, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, y a Saúl Pérez, director de mitigación de cambio climático. Bienvenidos, Jaime y Saúl. Muchas gracias. Muy amable, Carlos. Muy buenos días para todos. ¿Quieres comenzar tú, Saúl, o comienzo yo? Yo, permítame un segundo. Bueno, con Jaime, empezamos con Jaime. Jaime, cuéntanos. Sí, si no te molesta, me gustaría que Saúl comenzara porque él ok, perfecto. Algo interesante para todos y luego yo quisiera apoyar cierta moción. Perfecto. Saúl, ¿cuál es la perspectiva de parte de la Dirección de Cambio Climático en torno a este tema de la transición energética? Bueno, el Ministerio de Ambiente en general ha visto la situación de la transición energética como un elemento muy importante para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Si bien es sabido, Guatemala pues no es un país eminentemente emisor de gases de efecto invernadero, pero sí contribuye apenas, sus contribuciones a nivel mundial apenas son del 0.07%. Sin embargo, se comprometió ante la Convención Marco de Naciones Unidas a través del Acuerdo de París a reducir aún esas emisiones. Vemos que una muy buena alternativa para esa reducción es la transición a la movilidad eléctrica, porque uno de los sectores que más contribuyen está en el segundo lugar de las contribuciones a nivel nacional, que representa un 32.4% del sector de energía. Entonces sí vemos que
que sí es un muy buen elemento para reducir ese porcentaje. Cambio, en relación pues a la visión, en relación a la visión que tiene, me preguntaste en relación a la visión que tiene el ministerio. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Saúl. Definitivamente el tema de movilidad eléctrica es un tema interesantísimo y que definitivamente es uno de los grandes retos para Guatemala y hasta para Latinoamérica en general, para poder realmente dar ese giro que se necesita para realmente llegar a una transición energética inclusiva y sostenible. Ahora, Jaime, cuéntanos, ¿cuál es la visión de tu visión en torno a este proceso de transición energética? Pues, Carlos, muchas gracias por invitarnos a este evento y muchas felicidades por el trabajo que está haciendo usted en él. Quería comentar brevemente, Guatemala hace un tiempo, en el año 18, presentó, después de que se presentaron los NDC en el 2015, Guatemala presentó una estrategia de desarrollo de bajas emisiones. En esa estrategia de desarrollo de bajas emisiones, que vino a apoyar los compromisos que se acordaron en el Acuerdo de París, se definieron una serie de pilares, y estos pilares terminaron concluyendo en desarrollar una serie de proyectos para la reducción de gases de efecto invernadero. Entre los sectores, entre los pilares que se definieron, se definió el sector de industria, el sector de agricultura y ganadería, los bosques, los desechos sólidos y líquidos, pero también se definió la energía y el transporte como los pilares fundamentales en donde vamos a hacer una serie de proyectos para poder mitigar esos gases de efecto invernadero. Y como aquí tenemos a muchos ejecutivos del sector de energía y también del transporte, quiero mencionarles que en esa estrategia nacional se definió incrementar el potencial de las hidroeléctricas existentes, incrementar la generación solar, la generación geotérmica, apoyar las mini y micro hidroeléctricas, se habló de eficiencia energética, en fin, se definieron 11 proyectos y en total, en toda la estrategia, 43 proyectos, ¿verdad? En el sector de transporte se habló de apoyar la transición del transporte público urbano y extraurbano. Se definieron ya los vehículos eléctricos como un medio de mitigación al cambio climático. Se habló de etanol, ya lo mencionó anteriormente nuestro compañero. Entonces, ¿por qué traigo este tema a colación? Porque Guatemala tiene una estrategia. Se trabajó desde antes del 2018, se presentó en el 2018, está apoyando los compromisos que se definieron en las NDC. ¿Qué nos toca ahora? Nos toca actualizarla, fortalecerla, crecerla. Nos toca iniciar este proceso de transición con una nueva ruta. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de transición y de generar esta nueva ruta. Mi opinión personal, esto es Jaime Morales, es que ya Guatemala la había comenzado. Lo que tenemos que hacer ahora es ejecutarla. Ejecutarla. Y para ejecutar ese tipo de cosas, yo creo que necesitamos líderes. Necesitamos líderes en la industria. Primero que nada, necesitamos líderes de empresas privadas. Necesitamos líderes en el gobierno de la República. Necesitamos traer líderes de la sociedad civil y sin duda líderes de la academia. Me llama mucho la atención que de tema de movilidad eléctrica todavía es muy poco conocido, y por estudios que hemos hecho recientemente, en donde hemos proyectado los gases de efecto invernadero al año 2030 y 2050, la movilidad eléctrica va a ser un gran aporte a la reducción de gases de efecto invernadero. Lo mismo se hizo en la definición de la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, en el que con cada uno de esos proyectos se fue viendo la reducción de gases de efecto invernadero si implementábamos esos proyectos. Entonces vengo ahora y digo, bueno, actualicémosla, crezcámosla, fortalecemos, ejecutemos esa
esa estrategia que habíamos dicho. Ejecutémosla con estos líderes. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Yo pienso que necesitamos cambiar nuestra forma de ver y desarrollar nuevos modelos de negocios alineados al cambio climático. Cambiar esa mentalidad que tenemos. Yo les confieso, yo vengo de la industria de generación térmica y he desarrollado proyectos de carbón y cuando se hicieron esos proyectos, eso es lo que bueno, primero se hizo búnker y después se hizo carbón y en ese momento es lo que veíamos que necesitaba Guatemala, necesitábamos reducir los costos. Antes no había energía para todos y la matriz energética comenzó a crecer con búnker y después vino el carbón. Y la justificación que dan, bueno, es que el país necesita la generación y necesita costos bajos. Y son las tecnologías que traen costos más bajos. Y ahí es donde digo ahora, tenemos que cambiar esa mentalidad que muchos traíamos. Cambiar esa mentalidad a nuevos modelos de negocio alineados al cambio climático. Necesitamos apoyar todas estas nuevas tecnologías que van asociados a reducir la temperatura del globo. Quiero comentarles que el Fondo Verde para el Clima tiene fondos abundantes para proyectos verdes. También el BCIE tiene líneas verdes de financiamiento. Hace unos días un país cercano aquí en Centroamérica le aprobaron un proyecto enorme para un tren eléctrico, ¿verdad? Donde el Fondo Verde para el Clima y el BCI le financian, pero el objetivo, el trasfondo es la reducción de gases de efecto invernadero, aparte del desarrollo que trae para la ciudad, pues, pero digamos, esos son temas que se combinan. Entonces, ¿por qué traigo estos temas a colación? Porque creo que tenemos que ir cambiando nosotros esta parte de la transición que ya inició. Creo que tenemos que comenzar a traer todos estos líderes e ir cambiando nuestros enfoques para descarbonizar nuestra sociedad y nuestra industria. Creo yo particularmente que ya no podemos esperar. Ya hicimos muchas cosas en el pasado. Este es el momento de actuar y yo en ese sentido pues felicito a Enel, que ha traído también a sus consultores Deloitte para iniciar este proceso en el cual espero pues la industria, como decía yo, la empresa privada, el gobierno, la sociedad y la academia apoyen este proceso. Así que muchas gracias, muchas felicidades y gracias por permitirme compartir con ustedes. No sé si puedo ampliar un poco la información que dio Jaime al respecto. Quiero comentarles que los esfuerzos que ha hecho Guatemala para poder hacer la transición hacia la movilidad eléctrica son bastantes. Les comentaba que no somos un país eminentemente emisor, pero nos comprometimos a reducir nuestras emisiones en un 11.2% con nuestros propios esfuerzos y a un 22.5% con el apoyo de la comunidad internacional. Tras esa meta, Guatemala se propuso elaborar la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones. Esta estrategia, como ya lo decía Jaime, pues cuenta con 43 opciones de mitigación que nos permitirían, con su implementación, reducir, no digamos el 22%, nos va casi al 50% de la reducción de emisiones, pero para poder implementarla se necesita financiamiento, ¿verdad? Y no solo eso, sino la participación de todos los sectores, el sector público, privado y la sociedad civil en general. Como un proyecto que enfoca el interés del Ministerio de Ambiente en la transición hacia la movilidad eléctrica, les puedo mencionar que se está trabajando en el municipio de San Juan Comalap un proyecto de triciclos eléctricos, los conocidos como tuk-tuks, con la idea de dar a conocer las ventajas que tiene la transición de un vehículo de estos de combustión interna a energía eléctrica, a un vehículo de movilidad eléctrica. Bajo esas circunstancias, ahorita en mayo se va a hacer la donación de 10 triciclos eléctricos para la comunidad de San Juan Comalap, pero esto tiene un componente social muy importante.
La intención de donar esos 10 triciclos, en primer lugar, es fomentar la movilidad eléctrica, dar a conocer esto. En segundo lugar, tiene un componente social porque va a beneficiar a una escuela de educación especial para niños con capacidades diferentes y un hogar de ancianos. De esa cuenta, estos triciclos eléctricos se han implementado con ciertas características para permitir en el pequeño espacio que tienen la introducción de una silla de ruedas para minusválidos. Y también 4 de estas unidades se prepararon para hacer un tren de aseo en el municipio. Son preparados con una palangana, un recipiente de volteo que va a permitir hacer la recolección de los residuos y de los desechos de la población en público, ¿verdad? No hace digamos, la colección domiciliar. Estos son algunos de los pasos. Además, estamos también contribuyendo con la situación de otros proyectos emergentes, como el de la Municipalidad de Guatemala y las líneas del Transmetro, que ya tiene una línea pues, con generación eléctrica. Y estamos bien, se presentó recientemente la tercera comunicación nacional ante la Convención Marco de Naciones Unidas y también nuestra NDC, que ya fue actualizada. La NDC actualizada, aunque mantuvo los valores que traía, pero ahora ya tiene definida la ruta de acción para poder implementarla. Entonces, creo que este esfuerzo de desarrollar esa estrategia con bajas emisiones es un esfuerzo grande. Fue un proceso que duró 5 años y en él estuvieron comprometidos todos los sectores de la sociedad. Jaime creo que quiere ampliar. Solo quería agregar, Carlos, el hecho que, así como mencionó Saúl, este proyecto de los tuk-tuks, la Municipalidad de Guatemala, en este proceso de transición, en donde deseamos reducir la cantidad de buses de combustión a vehículos eléctricos, está por sacar una licitación para el cambio de 23 buses en la ciudad de Guatemala, buses eléctricos. Pero ya estamos ventilando un cambio de otros, probablemente entre 50 y 75 buses, y me encantaría poder llevar este proyecto al Fondo Verde para el Clima. ¿Por qué lo menciono? Porque ya hay proyectos, estamos iniciando un proceso de transición, hay financiamiento para hacerlos, hay instituciones queriendo financiar este tipo de proyectos. Y como dije, lo que resta es que los líderes se sienten y ejecutemos esta ruta, ejecutemos la estrategia que ya tenemos, ¿verdad? Nada más. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, y muy importantísimo un tema tan amplio, ¿verdad? Gracias por su intervención, ¿verdad? Resalto el tema del cambio de paradigma, ¿verdad? De los modelos de negocio. Creo que eso es uno de los grandes retos, definitivamente, y un tema importantísimo, creo que para todos no solo para el tema de energía, es la ejecución, ¿verdad? Pasar del papel realmente a la ejecución, ¿verdad? Para lo cual obviamente se necesitan líderes desde el sector público y privado que estén dispuestos y tengan la capacidad técnica para hacerlo. Muchas gracias, Jaime y Saúl, por su intervención. Gracias a ustedes. Para continuar la agenda, tal como lo habíamos anunciado, seguimos, pasaremos la palabra al equipo consultor de Deloitte, que son responsables del desarrollo de este proyecto, y son los gerentes Cristian Cerriquio y Damián Grignafini, quienes nos detallarán cómo se realizará este trabajo de manera transparente, inclusiva y de calidad. Gracias, Carlos. Bienvenidos a todos. Un placer, un privilegio poder estar acá. Primera iniciativa que estamos trabajando en Guatemala. No es nuestro primer proyecto. Hemos arrancado similares iniciativas en otros países desde hace ya 4 o 5 años. Así que nuevamente un privilegio y gracias a todos por su tiempo y poder estar acá. Veo ahí que tenemos 105 participantes, lo cual es un placer. Siguiente, por favor. Esta es nuestra visión
digamos, cuando arrancamos o cuando nos planteamos, digamos, trabajar en esta hoja de ruta, esta es nuestra visión. Nosotros somos creyentes del concepto de adicionalidad, por lo cual lo que buscamos es que genere valor para el sector público, para el privado, la comunidad y especialmente para el país Guatemala en general. Estamos partiendo de trabajo que ya existe, sumamente valioso. Nosotros, parte de la modelización se va a realizar a través de una herramienta llamada Times, que voy a estar profundizando en las próximas slides. Dentro de la modelización se van a estar sumando, incorporando, digamos, diferentes políticas que se fueron conversando en la call del día de hoy, y después lo que generamos nosotros es un informe de hoja de ruta. Más allá del modelo que está detrás, la idea es generar un informe, y el modelo es solamente una herramienta, ¿no? Lo sumamente importante es las decisiones que se toman con la información que genera el modelo. Y como visión, como arranqué, tenemos la COP27 en noviembre. Siguiente, por favor. Esta es la tabla de contenido, agenda para la presentación que vamos a estar haciendo. Es un cronograma del estudio que vamos a estar presentando, profundizando un poco en la modelización, cuáles son las bondades que trae el Times, dónde se utiliza el Times, quiénes lo utilizan. Después Damián, con quien lidera la iniciativa y el proyecto junto a mí, va a estar entrando en detalle en las políticas que se deben priorizar. Y después nuevamente cierro yo con los próximos pasos, digamos. ¿Cuál es la agenda tentativa de la iniciativa? ¿No? Es un proyecto que en general termina 2-3 meses en el cual contamos con el feedback y con el apoyo de diferentes actores, ¿no? Especialmente todos los que estamos hoy en la call. Siguiente, por favor. Este es el cronograma que tenemos propuesto para el proyecto. Se pueden identificar 3 etapas, que es una ya culminada, que es la primera, que fue, digamos, el acercamiento que tuvimos con los diferentes actores previo a la reunión del día de hoy. Después tenemos similar a esta reunión, que esta es una reunión de kickoff, tenemos 2 reuniones adicionales, una para la tercera semana de mayo y una tercera para la cuarta semana de junio, perdón. Y la idea es, tanto en la segunda como en el tercer taller, presentar resultados de la modelización. En un segundo taller presentaremos resultados preliminares y en un tercer taller presentaremos los resultados finales. Lo más importante de esta slide es tener en cuenta que entre los diferentes talleres la idea es tener reuniones tanto bilaterales con actores donde podamos profundizar temas específicos, pero también vamos a estar proponiendo mesas sectoriales de discusión, en el cual vamos a estar generando y profundizando con diferentes actores al mismo tiempo cuáles son políticas que se tienen que entender, cuáles son las fortalezas que hoy en día cuenta Guatemala como país, cuáles son los puntos que hay que trabajar, y etcétera, etcétera. La idea nuevamente es que esto sea un enfoque colaborativo e inclusivo. No buscamos que sea un informe propio de Deloitte, sino buscamos que trabajar con los diferentes actores, si bien esto puede generar un poco de tiempo y trabajo para todos, la idea es nosotros poder apalancarnos en el feedback, en las experiencias de todos los actores posibles. Sector público, privado, comunidad, academia, ONGs, multilaterales, todos los actores por igual. Siguiente, por favor. Este es el marco de trabajo que tenemos en mente nosotros. La idea nuevamente, y haciendo un poco, reforzando la idea, es buscamos que el producto que nosotros generemos sea resultado de contribuciones de estas 3 partes que estamos acá. Deloitte como consultor y líder, digamos, de la modelización, los stakeholders con su valiosa experiencia y contribución que puede aportar a la modelización, y la herramienta propia. La herramienta Times, que es un modelo sumamente usado en Europa, y lo que facilita es tanto la planificación como el desarrollo de sistemas energéticos, tanto locales, nacionales, multirregionales o globales. Siguiente, por favor. Acá, profundizando un poco más en la metodología de trabajo que tenemos propuesta, es la modelización realizada a través de Times. Quienes no son familiares, es una herramienta que trabaja a través del Excel. Partimos de una modelización. Después, lo que genera eso son resultados sectoriales. En la próxima slide voy a entrar en detalle y profundizar un poco cuáles son los sectores que vamos a estar modelizando. El análisis costo-beneficio, que entiendo y de experiencia uno de los
de los obstáculos más importantes es decir, bueno, ¿cómo se financia esta transición, ¿no? ¿Cuáles son las inversiones necesarias en infraestructura? Bueno, nosotros proponemos a través de mercados de carbono cuál es el monto que permite facilitar la transición. Sumado a este análisis costo-beneficio, lo que buscamos es, y a diferencia de otras ETRs que hemos participado, hoy estamos dando un paso adelante en lo que es sumar el concepto de transición justa. Más allá del análisis en términos de gases, más allá del análisis costo económico, costo-beneficio que existe, buscamos dar un lente de impacto. ¿Qué es lo que esta transición genera en términos de nuevas inversiones? Incrementos en el PBI, generación de empleo, reconversión de empleo. Eso para nosotros es fundamental. Este nuevo lente de impacto, que no solo mira lo económico, sino también lo social, para nosotros es sumamente importante. ¿Y qué se traduce en todo esto? En recomendaciones. La modelización es solo una herramienta. ¿Qué sucede después en términos de toma de decisiones y recomendaciones? Es el valor agregado a nuestro producto. Siguiente, por favor. Este es un marco, digamos, típico del Times. Del lado derecho hay un gráfico y se puede observar, digamos, parte de los input-output que genera esta modelización. En verde, los diferentes sectores, ¿no? Desde el upstream, desde energía, agricultura, residencial, servicios, transporte, industria. Todos estos sectores que creo que los diferentes participantes que fueron, o conferencistas de la COL que participaron antes, fueron tocando un poco los diferentes sectores. La idea es, digamos, reforzar estos sectores, fortalecerlos, generar, digamos, una modelización robusta que permita y facilite lo que es la toma de decisiones a futuro. Lo que permite el Times, más allá de ser un sistema que es desarrollado, digamos, por la Agencia Internacional de Energía y usado en Europa y un número creciente de países también en la región, permite tres cosas. Uno, optimizar todos los vectores de energía para abastecer la demanda. Dos, cuenta con la biblioteca y batería de tecnologías más actualizada hoy en día. Todas, desde hidrógeno, todo tipo de tecnología se encuentra dentro de la biblioteca de ellos, por lo cual para nosotros la modelización es un tema súper importante, ya contar con la información de la tecnología. Y tres, permite retroalimentar las decisiones tanto de productores y consumidores en función de los precios que surjan del modelo. Este es un modelo que es input-output, pero sumamente importante es que existe, que la modelización tiene de cierta forma una optimización, y esa optimización permite que el output sea el camino costo eficiente a seguir para alcanzar una transición energética. Siguiente, por favor. Profundizando un poco más la modelización es, bueno, ¿qué esperar del modelo, ¿no? Para los que no están familiarizados, es ¿qué esperamos? O sea, uno ingresa información y cuál es el output que uno puede esperar. Del lado derecho, lo que tenemos es, nuevamente, como ejemplo ilustrativo, no es representativo, digamos, de Guatemala, uno puede ver, digamos, cuáles son las power plants, las tecnologías que existen dentro de la modelización y que uno tiene que ir ajustando, ¿no? Ahí se puede ver lo que es la capacidad existente a los diferentes años, ¿no? 2030, 2035, 2040 y 2040 y 2050. Nosotros generamos escenarios a 2050. Lo que quiere decir es que nosotros el Times permite la posibilidad de uno pararse año 235 y entender dónde estar parado ahí. 240 y lo mismo. Es una modelización súper flexible que permite, más allá de uno generar escenarios a largo plazo, es entender cuál es la toma de decisión a corto y mediano plazo que nos permita llegar a ese camino. Del lado izquierdo tenemos parte de slides que hemos preparado en otras iniciativas que hemos liderado, y se puede entender, digamos, ahí lo que buscamos es introducir el concepto de demanda, cuáles son los factores de capacidad que existen en las diferentes tecnologías, cómo se puede hacer frente a lo que son los picos de demanda que existen. Entonces, esto es un poco entender, digamos, más allá de qué hay detrás, digamos, de la lógica de la modelización, para que todos los que no están familiarizados con la herramienta puedan entenderlo. Siguiente, por favor. Y acá cedo la palabra a mi colega Damián, quien es uno de los especialistas quien está detrás de la modelización, y él les puede comentar un poco más en detalle las bondades del Times
y seguir y profundizar un poco cuáles son las líneas de políticas a priorizar para alcanzar un escenario de reducción de emisiones a 2050. Gracias, Damián. Muchas gracias, Cristian, y me sumo a los agradecimientos para todas aquellas personas que pudieron hacerse un espacio en la agenda y sumarse el día de hoy, y que, bueno, desde luego todo el feedback que a lo largo del proceso nos puedan proporcionar seguramente facilitará que digamos, el informe final sea mucho más fino y ajustado a la realidad de Guatemala. Entonces, bueno, retomando un poco con la dinámica de la presentación, a continuación lo que se presentan son qué resultados podemos esperar de la modelización. Por un lado, bueno, todas estas diapositivas que estamos viendo es un ejemplo a modo ilustrativo de una ETR anterior que hicimos para Perú, donde, bueno, por un lado, el primer resultado y más evidente es el comparativo entre la construcción de los escenarios. Nosotros, por lo general, creamos un escenario, digamos, tendencial que suele estar, digamos, en línea con los escenarios del gobierno, y dos escenarios de descarbonización, uno un poco más ambicioso que el otro, que están en línea con lo que serían los escenarios condicionales e incondicionales, y donde por ahí se propone alguna medida adicional. Y precisamente hablando de medidas, lo que se puede ver son cuáles son las principales palancas de descarbonización que guían nuestro modelo, que por supuesto una tiene que ver con lo que es transformación de una matriz libre de emisiones apuntando a fuentes de energías limpias, cambiar, digamos, lo que son hábitos de consumo y de producción por, digamos, métodos más sustentables, y lo que es potenciamiento de eficiencia energética y electrificación de usos finales, que son variables claves para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. Por otro lado, lo que se puede ver arriba a la derecha es un cuadro, un dashboard típico. Nuestro análisis no es simplemente emisiones a nivel general, sino que se hace una apertura sectorial y para diferentes años, para ver cómo va el avance de estas medidas y qué impacto tienen, tanto en términos de demanda energética como en términos de emisiones. Asimismo, se hace una evaluación de lo que es la evolución de la matriz de generación eléctrica. Todo esto, digamos, acompañado de un punto de vista que sea costo eficiente. Entonces, que esa es una de las bondades que se mencionaba del modelo TIMES. Y, digamos, también nos permite analizar cuál es la tendencia, digamos, en uso de combustibles a lo largo de todo este proceso de transición. Desde luego, bueno, sí, acá se presentan los resultados de Perú a modo de ejemplo. Tenemos una mayor penetración de lo que es la energía eléctrica con el fin de descarbonizar. Como les decía anteriormente, esta es una de las principales palancas. No obstante, acá se abre un debate importante que suele estar presente en todos los países, que es qué rol se le da a las energías generadas a partir de fuentes térmicas, y puntualmente sobre el gas natural. Lo que encontramos puntualizando sobre el gas natural en Perú, que era un combustible que podía acompañar la transición, no obstante, luego, digamos, como visión a largo plazo, se deben priorizar otras fuentes. Pero ahora, por ejemplo, estamos empezando a introducir ciertos conceptos a la modelización, porque, digamos, para los diferentes países hay una cuestión que ya a nivel global se está empezando a hablar, que es el tema del hidrógeno. Entonces, aprovechamiento de la electricidad a partir de fuentes renovables para hidrógeno verde, quizás el gas para la que es producción de hidrógeno azul, pueden ser algunas soluciones que son más amigables en términos de emisiones. Ahí, por favor, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, desde luego, como les decía recién, la elaboración del escenario tendencial nuestro va a ir, digamos, acompañado o en línea, y eso es a lo que apuntamos, con la construcción actual digamos, del gobierno para lo que son las NDC, donde acá se muestran cuáles son las metas que se trazaron para 2030, con una reducción del 11,2% para los escenarios no condicionados en términos de emisiones respecto de lo que es la línea base o escenario tendencial, y la reducción de un 22% para el escenario condicional. Esto es algo que ya uno de los panelistas pudo profundizar un poco más en el tema, así que seguimos a la siguiente.
Y bueno, nosotros partimos, digamos, nuestra modelización de lo que son los datos recolectados en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Con respecto a Guatemala, de acuerdo al último inventario nacional publicado, tenemos que el sector energético representa un 74% de las emisiones totales, siendo un 26% propias del sector no energético. Dentro del sector energético tenemos una participación mayoritaria de lo que es sector transporte, que es del sector energético un 40%, pero como bien mencionaban al principio, del total de las emisiones un 30%. Tenemos lo que es la parte de matriz energética e industria como principales sectores en los que se puede hacer algún esfuerzo adicional para reducir las emisiones. Y dentro del sector no energético, los principales sectores, digamos, en los que se concentra la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, es el sector ganadería, con lo que son las emisiones de gas metano, el sector uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura, y lo que es residuos, con una participación luego menor de lo que son procesos industriales no ligados a utilización de energía. Siguiente slide. Bueno, ahora bien, nosotros al construir esta hoja de ruta no nos podemos desentender de otro concepto de los cuales ya hemos conversado en alguno de los segmentos anteriores, que es el tema de transición justa. Entonces, es importante que todas las políticas que se proponen para materializar estos futuros tengan en cuenta y sitúen al empleo y al bienestar de las personas como el centro de la transición. O sea, es un eje fundamental, digamos, que esta transición sea justa para todos. Se deben construir además vías de desarrollo sostenibles. Esto requiere que haya un compromiso entre gobiernos, trabajadores, empresarios, sociedad civil, en definitiva entre todos los sectores de la sociedad, con respecto a dónde queremos llegar y que todos puedan participar en ese proceso. Y por último, lo que es carrera hacia la resiliencia, se debe reconocer en el proceso la necesidad de inversión en proyectos de adaptación al clima y adopción de prácticas de abastecimiento que sean sostenibles y que, digamos, en forma conjunta consideren también lo que es protección de trabajadores, que tiene que ver con el primer punto que veíamos de hacer foco en lo que es la transición justa. Esto tiene que ser un eje fundamental, como les decía, que acompañe, digamos, a la construcción de estos escenarios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y como ya les anticipaba, nuestro estudio, digamos, debe recopilar lo que son políticas, medidas por sectores. Eso es lo que nos permite también luego evaluar los resultados por sectores. Y si se quiere, se puede diferenciar entre lo que son los sectores energéticos y los sectores no energéticos. En esta primera diapositiva lo que vamos a ver son aquellas políticas que están más vinculadas al sector energético. Y dentro del sector energético, ¿qué tenemos? Por un lado, la parte de matriz energética, donde desde luego las medidas van a tener que ver con una ampliación de lo que son el alcance de las energías renovables, en especial de las energías renovables no convencionales, y en el caso de Guatemala en particular, considerando el potencial, lo que es energía geotérmica, el desarrollo de las mini y micro hidroeléctricas, lo que tenga que ver con, ya un poco más ligado y si se quiere mixeado con el sector urbano, estándar de etiquetado de productos de bajo consumo eléctrico, uso de estufas que reduzcan, digamos, el consumo de leña, y auditorías energéticas, digamos, en lo que refiere a lo que es uso eficiente de la energía. Luego, en lo que es sector transporte, habían conversado ya de lo que era el uso del etanol. Desde luego se incluye las medidas que tengan que ver con introducción de los vehículos eléctricos, tanto en el transporte público de pasajeros como en el transporte privado y el transporte de cargas también. Es importante que, digamos, esta transición venga de la mano con inversiones que deben realizarse en lo que es infraestructura, se deben realizar inversiones en lo que son puntos de carga, se debe hacer todo incluso un cambio en la conducta, lo que se llama cambio modal de transporte también, que requiere su esfuerzo, pero digamos, entendiendo la importancia que el sector transporte tiene en términos de emisiones, resulta clave tener sobre la mesa para poder discutir. Sector urbano,
Ya algunas las mencionamos cuando hablábamos de energía. Podemos sumar a eso lo que tiene que ver con luminarias, reemplazo de las luminarias convencionales por luminarias LED, lo que tiene que ver con reemplazo de tecnologías existentes a tecnologías que sean más eficientes, electrificación de usos finales y códigos de construcción para la vivienda que estén en línea, digamos, con esta eficiencia energética. En el sector industria, las medidas van a tener que ver con optimización en el uso de la energía, en lo que es conservación de calor, eficientización de la energía eléctrica y desde luego recambio de motores por motores que sean más eficientes y la inclusión de incentivos para la generación de energía renovable e incluso la autogeneración, llegado el caso de energía. Seguimos a la siguiente lámina. Dentro del sector no energético, básicamente tenemos estos tres sectores. Por un lado, el sector FOLU, que incluye lo que es bosques y uso de tierra, o lo que veíamos antes, lo que es uso de suelos, cambio de uso de suelos y silvicultura, donde las medidas desde luego van a tener que ver con protección, digamos, de bosques nativos, restauración forestal, mejor manejo de los pastizales, uso eficiente de lo que es, bueno, más ligado a agricultura, lo que son los fertilizantes, en lo que es el sector más de forestación, control de incendios, bueno, la eficientización en lo que es el uso de leña, dado que estos son los principales, digamos, sumideros de carbono. Sector desechos, ampliar la cobertura de recolección, políticas que tengan que ver con reciclaje y compostaje, tratamiento de aguas residuales, generación de biogás, esto es, digamos, muy importante, la reutilización de esos residuos, y de lo que es agricultura, ya habíamos conversado de lo que es uso de fertilizantes, también se pueden implementar mejores prácticas en lo que tiene que ver con ganadería, sistemas de pastoreo rotativo, por ejemplo, para mejorar el tratamiento de sumideros de carbono, gestión del estiércol, lo que es establecimiento de frutales leñosas, entre otras medidas, digamos, que impactan al sector agricultura y que también son un vector, digamos, de descarbonización en términos de gas metano. Seguimos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá rápidamente es simplemente la evolución que ha tenido la matriz eléctrica y la generación, donde vemos un marcado incremento en lo que es la participación de las energías renovables sobre el total de la matriz. Sin lugar a dudas, digamos, este camino debe continuar con esta tendencia, dándole prioridad a aquellas fuentes de energías renovables para, digamos, suministrar incluso el aumento en la demanda que podría generarse por crecimiento demográfico y de nivel de actividad económica. Seguimos al siguiente. Y acá empezamos a conversar de algunas cuestiones o algunas variables que son claves en la tendencia esta digamos, de nuestra hoja de ruta, que habilitan, digamos, un factor clave, como les decía, es el uso de las baterías. ¿Por qué? Porque por un lado, las baterías lo que te permiten es acumular energía, y esto es importante en especial para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, y también dado que te permite, digamos, suavizar el impacto que tienen las variaciones en el clima en la generación de este tipo de energías. Por otro lado, las baterías le brindan a los operadores de la red una mayor flexibilidad, evitando que haya cortes de suministro. También permite gestionar mejor lo que es la red de transmisión en horarios pico de demanda, y permite de cierto modo de esta manera aplazar necesidad de inversión en lo que es esta infraestructura. Y por otro lado tiene un importante rol en la reducción de emisiones de otros sectores, como por ejemplo el sector transporte, con la introducción de lo que es la electromovilidad. Siguiente diapositiva. Bueno, con respecto a las baterías, nosotros lo que vemos es, de acuerdo a estudios, por ejemplo acá citamos el estudio de Bloomberg, hay una marcada tendencia en términos de reducción de costos de baterías.
Lo que vemos es que partiendo del año 2010, tenemos que el costo de las baterías estaba en torno a los $1.160 por kilowatt por hora, y a 2021 este valor ya estaba en $132 por kilowatt por hora, y se espera que para 2030 el precio caiga incluso a $62 por kilowatt por hora, al tiempo que la demanda de baterías se multiplica por 14. Esto principalmente se vería, digamos, influenciado por lo que es el sector automotor y la introducción de vehículos eléctricos al parque automotor. Siguiente diapositiva. Y bueno, ligado a lo que mencionaba recién, hay estudios que muestran que para 2040 aproximadamente un 58% de la flota vehicular global sería de vehículos eléctricos. Y digamos lo que es el sector transporte, si se quiere, tenemos por un lado la electromovilidad del transporte privado, donde dentro de las políticas se propone que se promueva la penetración de vehículo eléctrico, siguiendo lo que es esta tendencia global, y para ello creemos que se deben propiciar ciertos esquemas de incentivo tanto para la oferta como para la demanda, y lo que les mencionaba antes, inversión en infraestructura de carga, etc. Digamos, todas inversiones que acompañan a la introducción del vehículo eléctrico. Y dentro de lo que es el transporte masivo o transporte público de pasajeros, tenemos todo lo que es electrificación de la flota vehicular y jerarquizar estas modalidades de transporte por encima de otras alternativas, que esto es también lo que les mencionaba anteriormente, de cambio modal en el transporte. Seguimos a la siguiente. Bien. Un punto clave que estamos incorporando a estas nuevas hojas de ruta de transición energética es este concepto de economía circular. Y hoy día se ha vuelto un concepto muy importante porque se observa ya ciertos cambios en los patrones de consumo y de producción. ¿En qué consiste esto? En buscar la forma de reaprovechar, de reutilizar, de reingresar a la cadena de valor aquellos residuos, digamos, que quepa la posibilidad de poder aprovecharlos nuevamente, y para aquellos que no puedan ser reincorporados a lo que es la cadena de valor, ver la opción de utilizarlos como fuentes de generación de energía, como por ejemplo a través de la biomasa. Este proceso, digamos, un aspecto clave del proceso es que se debe realizar un análisis de lo que son las diferentes cadenas de valor para detectar el impacto ambiental que hay en cada una de las etapas de esta cadena y se puedan redefinir tanto procesos como productos y servicios a través de un ecodiseño que permita precisamente este mayor aprovechamiento de digamos, los residuos. ¿Qué ventajas tiene, digamos, ir hacia una economía circular? Bueno, la principal y evidente es la preservación y mejora del capital natural, por lo que implica un mejor tratamiento, digamos, de lo que es desechos. Permite optimizar el rendimiento de los recursos, dado que podés reincorporarlos nuevamente a la cadena de valor. Y por último, permite lograr una mayor efectividad del sistema al hacer este análisis, como le decía, etapa por etapa, entendiendo cada uno de los impactos de esa etapa, de cada etapa en términos ambientales. Ahí pasamos a la siguiente. Y acá, bueno, le devuelvo la palabra a Cristian Cerriquio, quien les compartirá un poco la visión que tenemos de los próximos pasos. Así que, Cristian. Gracias, Damián, muy claro. La idea acá, ya cerrando un poco nuestra presentación, la idea es comentarles, digamos, dónde estamos hoy, donde la primera etapa de todo lo que es análisis y recolección de información ya está culminada. Hoy en día nos encontramos y esto a nuestro entender, ¿no?, nuestra parte más dinámica, ¿no?, donde empezamos a incorporar toda esa información, todo ese análisis que hemos hecho dentro de la modelización y entender cuáles son los escenarios que hoy en día tenemos dentro de la modelización preliminar, ¿no? Entonces, lo que buscamos hoy en día estamos acá, buscamos dentro del segundo taller y tercer taller ya presentar resultados, producto de todo este análisis y recopilación y producto de esta modelización. Vamos a estar generando, digamos, a partir de hoy, reuniones bilaterales donde podamos profundizar temas particulares.
Pero tenemos un milestone a cumplir, que es nuestro segundo taller, que tenemos previsto para la tercera semana de mayo, y estamos trabajando, digamos, en vistas de ahí. Siguiente, por favor. Acá es donde buscamos, y se menciona un poco en el cronograma, acá es donde buscamos, digamos, dar cierta dinámica. Entonces, les comenté en su momento el tema de las mesas sectoriales de trabajo. Hemos identificado estos 10 tópicos, nosotros vamos a estar trabajando en estos 10 tópicos, y si existe algún tópico adicional lo estaremos trabajando también. Pero la idea es generar dos sesiones donde podamos conversar, profundizar, y esto acá es donde dije el tema dinámico, porque me gustaría, íbamos a estar abriendo un Zoom para que ustedes, digamos, quienes están ahí en la call, puedan votar y darnos a nosotros cierta referencia de qué tópicos podemos generar estas mesas. Nosotros trabajamos bajo el concepto de innovation. La idea es que estas mesas favorezcan, digamos, lo que es de cierta forma un brainstorming donde podamos, digamos, entre todos sumar experiencias, sumar buenas prácticas. Hemos definido estos 10 tópicos, por más que estemos haciendo 2 sesiones y sean 2 mesas, se pueden unir algunas. No quiere decir que no vamos a estar trabajando en las otras tópicos, pero sí está bueno más allá de las bilaterales que les mencioné que podemos tener uno a uno, la idea también es hacer estos mini talleres, donde juntos, de manera virtual, podamos decir, bueno, nosotros presentar y entrar y profundizar un poco más en detalle, dado que la presentación para hoy es un poco high level, digamos, si bien entramos un poco en detalle en el modelo, en algunas de las medidas que vamos a estar analizando, la idea de esto es que nos permita sentarnos juntos y trabajar de manera colaborativa. Siguiente, por favor. Y esta es nuestra última slide. Acá están los contactos tanto míos como de Damián. Entiendo que la presentación se puede compartir en caso que se necesite. Y ahí, Carlos, te devuelvo la palabra. La verdad que de nuestro lado, Deloitte, es un privilegio poder estar. Intentamos hacer la presentación lo más friendly posible un viernes. Así que nada, privilegio nuevamente. No es nuestra primer ETR, digamos, hoja de transición que estamos trabajando, lo cual nos permite a nosotros también sumar ciertas sinergias en los diferentes proyectos que tenemos. Y nada, te cedo la palabra, Carlos. Muchas gracias y nada, quedamos a disposición para lo que necesiten. Pues muchas gracias, Damián y Cristian, definitivamente un gran trabajo hecho y por hacer, ¿no? Y bueno, continuamos la agenda un poquito, ya digamos finalizando lo que nos queda. Perdón. En este momento se nos une Diana Jiménez, gerente de regulación y asuntos institucionales de ENEL para Centroamérica y Colombia. Estoy ahí a quien agradecemos su participación. Perdón que me distraje un poco. Diana, ¿podrías compartirnos cuál es la visión desde el punto de vista de la regulación para dinamizar esta transición? Carlos, buenos días y muy buenos días para todos. Es un gusto para nosotros estar acá, sobre todo en un reto tan destacado como la transición energética, y te agradezco muchísimo tu pregunta porque hemos visto que la transición energética nos deja grandes preguntas, grandes retos, grandes desafíos, además de agradecerles a todos por sus reflexiones y acciones y muy importantes acciones que tendremos que hacer. Nosotros creemos que el Acuerdo de París, pues obviamente proporcionó señales súper importantes en materia de credibilidad, de transparencia de los compromisos adquiridos, como se mencionaba anteriormente, y aquí hay elementos muy importantes por resaltar. Uno tiene que ver precisamente con esas metas ambiciosas, con esa sensibilización respecto al papel que juega, por ejemplo, el financiamiento en materia climática, y muy importante allí también el compromiso sobre los objetivos y las acciones emprendidas. Uno de los elementos centrales que están allí obviamente tienen que ver con las contribuciones determinadas a nivel nacional. ¿Y por qué son muy importantes? Porque precisamente nos muestra esa visión 2050, donde se necesita pues una evolución futura desde el punto de vista del contexto y la inversión.
Tenemos aquí pues muchos elementos importantes asociados precisamente a los objetivos, a los instrumentos que tenemos para desarrollarlos. Y disculpen que aquí está una alarma, y quisiera resaltar algunos puntos relevantes para el caso de Guatemala. En Guatemala, básicamente, ustedes saben, tenemos un PIB muy importante de 77 mil millones cercano pues, de dólares. Esto hace, digamos, que Guatemala pues, sea uno de los países más representativos a nivel Centroamérica. Y en términos económicos, pues obviamente la participación en el MERI y todo lo relacionado pues con el proceso de transición energética nos va a generar muchos retos, pero creemos pues que van a ser alcanzables desde el punto de vista de abastecimiento energético. También desde el punto de vista de Latinoamérica, en esta iniciativa hemos iniciado precisamente con estos grandes pasos y creemos que Guatemala, pues tenemos un reto muy importante asociado a la carbono neutralidad, pues obviamente muy relacionado con los temas de transición justa. Aquí yo quisiera resaltar algo que nos estaban comentando antes Deloitte, y es precisamente el rol de este estudio. Queremos invitarlos a todos, precisamente a todos nuestros grupos de interés y a la participación público-privada precisamente para crear estos espacios, para de alguna manera tener consensos u opiniones distintas, los cuales son muy importantes precisamente para efectos de poder seguir avanzando en estos escenarios, que como ustedes veían, pues vamos a tener esa visión de largo plazo, vamos a hacer un análisis de relación beneficio-costo, que es muy importante precisamente para la regulación y para la política energética, y esto nos permitirá a todos pues tener algunos impactos ya en el mediano y largo plazo. Creo que lo más relevante aquí es la discusión, es la participación, son esos resultados que podemos tener a disposición, pues obviamente de todos nuestros stakeholders, de toda la participación que podamos tener de los actores del mercado, obviamente la participación y el liderazgo que pueda tener el gobierno y también, digamos, todas estas asociaciones, gremios, todas las entidades no gubernamentales y los representantes de la academia va a ser muy, muy relevante. En ese sentido, pues agradecerles y disculpen aquí las alarmas. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Definitivamente, como hemos mencionado hasta el principio, ¿verdad? Y que suena un poco a eslogan, pero es la verdad. Este es un trabajo de todos, ¿verdad? Y creo que uno de los grandes retos, como muy bien lo señalaba Diana, con otras palabras, es hacer subir al barco, ¿verdad? A todos los stakeholders que realmente aportan al tema, ¿verdad? Para generar, al final de cuentas, lo que buscamos, que es una transición energética, pero que sea no solo que sea, digamos, que sea inclusiva y que sea justa, ¿verdad? Que sea sostenible, ¿verdad? Eso es sumamente importante y que es también algo que retoma, pues, de manera importante el estudio de la firma, ¿no? De Deloitte. Gracias. Bueno, es momento de escucharlos a ustedes. A partir de este momento pueden levantar la mano virtual disponible en Zoom para pedir la palabra o mandar sus preguntas vía chat. Para los que, pues, digamos que yo sé que ya todos están muy acostumbrados a la tecnología, pero es en la pestañita que tiene 3 puntitos que dice more o más, dependiendo del idioma donde tengan cómo tienen configurado su Zoom, su plataforma, y ahí está precisamente reactions o reacciones. Van ahí está la manita, ¿verdad? Ahí está la manita para poder levantar y para poder raise hand o levantar la mano, estar ahí. Hay que resaltar que el valor de este trabajo estará en todas esas observaciones, comentarios, interrogantes que surjan de este diálogo y que fortalecerán los resultados del estudio. Eso es importantísimo. Entonces, bueno, iniciamos con esta fase, ¿no? Tenemos una pregunta desde nuestro chat. La voy a leer para que la puedan contestar. Actualmente existe una significativa capacidad instalada de centrales térmicas en el Sistema Nacional Interconectado. ¿Cuál consideran que puede ser el papel de estas en el proceso de transición energética en el corto, mediano y largo plazo? Bueno, ahí ya un poco lo mencionaba cuando veíamos los resultados que habíamos tenido en la anterior ETR de Perú. Acá la lógica pasa
más o menos por el mismo lado, de que creemos que en el corto y mediano plazo, digamos, toda esta generación a partir de fuentes térmicas pueden servir de respaldo, sobre todo mientras se desarrollan estas tecnologías más ligadas a las energías renovables, aunque sin dudas que ya para el más largo plazo, digamos, la idea es lo que se mantenga, que sea simplemente como un backup de la red, y sí priorizar las inversiones en lo que son energías renovables. Perfecto, muchas gracias también. Invitamos a los participantes a no ser tímidos, levantar la manita y preguntarnos. Aquí está, Jaime. Una pregunta corta, Damián y Cristian. ¿Cómo piensan introducir el tema del hidrógeno, que todavía está verde el asunto? Eso ¿no? Está verde y esperamos que siga verde. Pero los precios todavía están muy altos. Una tecnología que, pues ojalá que funcione, pero hoy por hoy es cara, ¿verdad? Y cuando viene, no lo sabemos. Cuando es viable, ¿cómo piensan manejar ese tema? Y esto lo auno con la respuesta que diste ayer. Era un momento en donde habrá que pasar cierta generación térmica a más limpia. Y muchas de las generaciones renovables que tenemos hoy no cubren la generación base. Entonces, ¿piensan de eso? ¿Qué visión tienen de ese tema? Ahí, Damián, si querés tomar el lead y yo complemento, por favor. Dale, sí. Con respecto a la introducción del hidrógeno, sí es cierto que, digamos, es algo para el corto y mediano plazo muy prematuro. El modelo Times, como explicaba Cristian al principio, es un modelo costo eficiente, entonces lo va a considerar si, solo si se dan escenarios en los que sea competitivo en términos de costos. Hay algunas estimaciones, ¿sí?, que hablan más de 2030, por ejemplo, donde habría una paridad ya entre costo nivelado del hidrógeno verde y costo nivelado del hidrógeno azul. Hay valores en los cuales se está conversando que podría estar entre $1,5 y 2,6 por tonelada, por kilogramo. Entonces, si bien hay ciertos parámetros, obviamente esto después el modelo nuevamente hará el cálculo y hará la comparativa contra los costos nivelados de la energía de las otras fuentes, y seguramente ahí tomará la decisión, siempre apuntando, como decía recién, a lo que sea un modelo costo eficiente. Pero sí está bueno tenerlo sobre la mesa para discusión, porque si bien es algo que es todavía muy nuevo, no es algo que debemos ignorar porque, digamos, tiene un alto potencial, sobre todo en aquellos sectores que son difíciles de descarbonizar. Entonces, es una variable a considerar y luego, bueno, veremos qué tanto se puede profundizar. Ahí creo que iba a complementar justo con, me sacaste las últimas dos palabras de la boca, que era el tema de los sectores que son difíciles de descarbonizar, ¿no? Más allá de cómo trabaja la herramienta de modelización, se va a utilizar en sectores, digamos, en un primer lugar en sectores difíciles de descarbonizar. Son los sectores hard to decarbonize, como por ejemplo el sector industrial, cemento, etc. La idea es arrancar en esos sectores. Obviamente se puede trasladar, por ejemplo, a lo que es el sector de movilidad también. Es una tecnología nueva, estamos teniendo esta misma consulta en los diferentes proyectos que estamos, pero para que tengan referencia, cuando arrancamos a hacer este tipo de consultorías, que fue 2018, esto era impensado. En 2020 lo hicimos para Perú, lo utilizamos como una sensibilidad y hoy en día se está sumando a la modelización. Es así, digamos, a la celeridad que se viene incorporando. Obviamente tomamos como fuentes, digamos, lo sucedido, digamos, la hoja de ruta que existe en Europa, obviamente trasladar esas buenas prácticas que existen acá,
cada país tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, en tema Panamá, el tema de hidrógeno era un poco para como hub de exportación, en este caso sería algo diferente, pero bueno, la idea es sumarlo como tecnología y ver cómo lo podemos modelizar de cierta forma de que nos permita, digamos, más que todo a Guatemala, alcanzar una carbono neutralidad. Entonces, esa es la visión que contamos con respecto de la introducción del hidrógeno. Quiero decirte que mientras no tengamos en la mesa qué va a pasar con la generación base y cómo hacemos que esa generación base creo que sea en el mediano a largo plazo, se vuelva verde, seguiremos con matrices muy mixtas de generaciones térmicas también, ¿verdad? Y esa es la realidad de todo el mundo, ¿no? No es Guatemala, es Europa también. No, por supuesto. Por supuesto. Lo bueno es que uno, y nos pasa a nosotros, ¿no? En todo lo que es la región, uno aprende un poco de lo que va sucediendo más adelante en Europa, ¿no? Entonces eso nos permite, de cierta forma, ir un paso, si bien estamos un paso atrasado, aprendemos de los errores o las buenas prácticas que se suceden también en Europa. Uno de los temas que mencionaste también es el tema de bajo transición justa, cómo se reconvierten, ¿viste? Algunas de esas. Entonces, la reconversión es un punto que se considera, es un punto que es un punto complejo, no es algo simple. Te lo digo como argentino, donde tenemos una matriz. Ya lo vivieron. Por eso, entonces no es que somos ajenos, si bien nosotros siempre buscamos que cada país tiene su particularidad y que el enfoque sea 100% para cada país, uno desde Argentina lo vivió, lo vive, entonces es algo que está bastante familiarizado. Muchas gracias. No, gracias a vos, Jaime, por la participación y gracias. Nos llega otra pregunta desde el chat. ¿Cuáles son los elementos claves a considerar en una transición justa? Por ejemplo, en la reconversión de centrales térmicas. Ahí, Damián, si querés. Sí, a ver, para lo que es transición justa, nosotros lo medimos, si se quiere, al menos en nuestra experiencia previa, en dos pilares, que fue por un lado generación de empleo y por otro lado qué impacto tenía esta transición en la economía y qué valor agregado generaba en función de Producto Bruto. Entonces, sí entendemos, digamos, que aquellas industrias que por ahí estén más ligadas a la generación de combustibles fósiles o de minería, etcétera, pueden verse afectadas por lo que sean las políticas en términos de empleo. Sí creemos que se generan oportunidades, digamos, dentro de aquellos sectores que se ven beneficiados de la transición. Entonces, para citar a modo de ejemplo, cuando hicimos este estudio en Perú, nosotros hicimos una estimación de a 2030 qué sucedía en el sector empleo, y si bien nos daba que en el sector afectado, digamos, se perdían 300.000 puestos de trabajo, por otro lado se generaban 900.000, digamos, en nuevos sectores que se iban desarrollando y teníamos una generación neta de puestos de trabajo de 600.000. Entonces, es importante siempre mirar la película completa. Sí, seguramente va a haber sectores que se vean perjudicados, probablemente. Ahora, lo importante es analizar el potencial, digamos, que tenemos para absorber a estas personas que quedan fuera del sistema dentro de otro sector, digamos, que se va beneficiado de la transición. Ahí, un poco para complementar, creo que la palabra clave es reconversión. Más allá de que en algunos casos se puede usar la palabra pérdida, etcétera, la palabra clave es reconversión. Y esa reconversión no es de un día para otro, esa reconversión no es fácil, requiere inversiones, pero bueno, nosotros somos partidarios de que es así, que hoy en día, a diferencia, y esto va evolucionando, no existen instrumentos hoy en día, si bien la financiación es un obstáculo prácticamente en toda Latinoamérica, se van desarrollando, digamos, a través de apoyos multilaterales, estructuras creativas, y las inversiones pueden llegar a llegar. O sea, si bien son un obstáculo y se analiza, pueden llegar, existen, hoy en día se está viendo y se está desarrollando mucho lo que son mercados de créditos de carbono,
existen hoy en día, se están desarrollando lo que son mercados voluntarios de carbono, más allá de lo que es regulado hoy en día, existen mercados voluntarios. Bonos verdes se mencionó en su momento, uno de los panelistas mencionó el tema de bonos verdes. Está hoy en día entrando el tema de pago por resultados, lo que son bonos de impacto, pago por resultados, donde se transmite un poco, existe un poco de transferencia de riesgo del sector público al privado, donde si no se cumplen determinadas métricas, no se procede al repago de esos instrumentos. ¿Es un obstáculo? Sí. Si bien es un obstáculo, genera al mismo tiempo una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de entender cómo podemos hacer la transición. Y parte del estudio lo genera. El análisis económico financiero que nosotros desarrollamos, después te permite entender, digamos, qué parte de esta transición se puede financiar con lo que uno evita, digamos. Y ahí introducen conceptos como, y no quiero entrar mucho en detalle, ¿no? por el tiempo, ¿no? Y quiero ceder la palabra a todos, pero el costo social de carbono, precios de carbono, diferentes instrumentos, y esa es la idea, digamos, de facilitar, digamos, esta transición. Y ahí devuelvo la palabra a Carlos, no sé si tenemos algún otro speaker, alguna otra pregunta, pero ese es nuestro mensaje, digamos. Tenemos una pregunta del chat. ¿En el modelado de escenarios están considerando el gas natural? Sí, a ver, de nuevo y como conversábamos al principio, entendemos que dentro de los combustibles fósiles, en términos de emisiones, el gas natural es el que menos impacto tiene si comparamos contra gasolina, por ejemplo. Entonces, como un acompañamiento al proceso de transición en el corto y mediano plazo, sí. En el largo plazo, el interrogante. Ahí habrá que ver si se lo puede aprovechar de nuevo. Habrá que hacer el estudio, ver cómo te da el hidrógeno azul, por ahí se puede aprovechar ahí el gas. Y de lo contrario, seguramente alguna participación mantenga 2050, pero de nuevo, el foco tiene que estar siempre en la generación a partir de fuentes renovables de la energía. Perfecto. Nos llega otra pregunta sumamente interesante. Con respecto al almacenamiento de la energía en baterías u otros medios, esto conlleva a que elementos como el litio sean extraídos de minas. ¿Cómo se está pensando armonizar esta ruta para la transición energética a la industria minera, que es un gran consumidor de energía en su mayoría térmica? Damián, bueno, sí, hay dos cuestiones. Bueno, ese es uno de los que Cristian mencionaba como sectores difíciles de descarbonizar y donde en el largo plazo se abre la oportunidad de la introducción del hidrógeno como vector de descarbonización. Y no olvidemos que, digamos, todo lo que Cristian mencionaba recién de mercados de carbono y demás, son herramientas que pueden, lo mismo los impuestos al carbono y demás, que pueden ayudar a que ese impacto medioambiental que generan este tipo de actividades, a través del pago de una compensación, se vea materializado en alguna medida en otro sector que permita capturar esas emisiones. En nuestro modelo, por ejemplo, de Perú, que alcanzábamos la carbono neutralidad al año 2050, no dejábamos de reconocer que llevar a cero las emisiones del sector energético no se podía. Entonces ahí es donde entra en juego todas las políticas que se puedan tomar en el sector no energético, en lo que son sumideros de carbono. Entonces eso sería un poco la idea, de que se pudiera compensar esas emisiones que no se pueden evitar en aquellos sectores, como en este caso la minería, con acciones dentro de otros sectores que permitan absorber esa emisión. Perfecto. Nos llega otra pregunta. Sí. Antes, perdón, Carlos, ahí creo que resaltando lo último, ¿no? Donde lo que uno busca es, hay sectores que no alcanzamos la descarbonización, digamos, y lo que buscamos es que se puedan compensar, ¿no? Y el sector no energético es un gran facilitador, digamos, de eso. Y es por eso que nosotros, más allá de llamar hoja de transición energética, o si bien el sector energético es importante, nosotros no descuidamos para nada lo que es el impacto y
y el poder que tiene, ¿no?, el sector no energético en estas hojas de ruta. Definitivamente. Otra pregunta que nos llega, está activo esto. En la transición hacia las energías verdes debe haber un periodo en el cual la oferta de energías sostenibles sea mayor que la demanda. ¿Cómo se plantea que los ingresos de las plantas de energía verdes sean estables y atractivos en ese periodo? Perdón, me repetí nuevamente. Sí. Te repito. Sí. En la transición hacia las energías verdes debe haber un periodo en el cual la oferta de energías sostenibles sea mayor que la demanda. ¿Cómo se plantea que los ingresos de las plantas de energía verdes sean estables y atractivos en ese periodo? Muy buena la pregunta. Preguntas que estamos teniendo, digamos, bueno, o sea, lo que buscamos nosotros es que no sea algo teórico, y por eso este tipo de preguntas lo que nos permiten es, digamos, llevar a suelo, ¿no?, digamos, todas las medidas que uno toma. Lo que buscamos nosotros es que existan incentivos, ¿no?, para el desarrollo de estas plantas. Existen programas, lo que buscamos nosotros es que estos programas, digamos, faciliten lo que son las inversiones, que hoy en día las inversiones es el principal obstáculo para esto. Entonces, más allá de ingresos, creo que lo que buscamos es, digamos, ingresos estables, ¿no? Lo que buscamos nosotros es el desarrollo a través de potenciar inversiones en este tipo ¿cómo se llama?, en este tipo de proyectos. Y nosotros lo vemos de ese lado. Nuestra postura es que lo que buscamos y lo que se busca es el desarrollo a través de nuevas inversiones. Que las nuevas inversiones a través de programas de incentivos logren esto. No sé, Damián, si tienes algo más para sumar. Gracias, Cristian. Nos llega una pregunta un poco abierta, pero sería muy interesante. ¿Qué incentivos debe impulsar el gobierno para incentivar la transición energética? Incentivos, justo, creo que va, bueno, ahí también si querés tomarlo, pero... Bueno, a ver, vamos primero lo que hablábamos con transición justa, digamos, nosotros una de las cuestiones con las que cerramos el estudio siempre es un análisis de costo-beneficio. Nosotros solemos hacer un análisis de beneficio medio en cada uno de los escenarios, de los paquetes de medida de mitigación. Tienen mucho impacto en lo que son estos beneficios, lo que es lo que mencionaba Cristian, costo social de carbono, es decir, todos los ahorros que se generan por evitar las emisiones. Entonces, nosotros en la experiencia que hemos tenido, en nuestras experiencias previas, siempre hemos visto el mismo resultado, que a mayor esfuerzo en términos de descarbonización, si bien por cuestiones de inversión el beneficio medio por tonelada mitigada suele ser más bajo en el escenario más ambicioso, el beneficio total, si consideramos digamos, el incremental en términos de mitigación de gases de efecto invernadero en el escenario más ambicioso, siempre nos termina resultando incluso más atractivo en términos económicos, precisamente por todos estos ahorros que se generan del impacto que hubiera tenido en diferentes aspectos, como por ejemplo salud, entre otros, el tema de las emisiones. Perfecto. Una última pregunta, pues por cuestiones de tiempo creo que no podremos por lo menos en el foro, de levantarlas todas. Específicamente para el sector de generación y pensando en que el gas natural es una realidad en la región, Proyecto Panamá y El Salvador, ¿qué rol se visualiza para este combustible en la transición para Guatemala? ¿Y qué enseñanza podemos tomar sobre la dependencia de este combustible en Europa ante el eventual corte de suministro de Rusia hacia Europa? Hay un impacto en su matriz. ¿Es este un ejemplo para potenciar las energías renovables? Me dicen si se las repito, está un poco largo. No, está bien. No, creo que me quedo con la última, ¿no? Es un ejemplo para potenciar, sí, por supuesto. Creo que es una lección aprendida, ¿no? Lo que es la dependencia y lo que es la posibilidad de generar independencia, ¿no? En términos de generación. Obviamente hoy en día, bueno, los commodities, resultado del tema geopolítico, que no vale la pena profundizar en este taller, creo que se está viendo cuál es el impacto en commodities y, por supuesto, de nuestro lado la respuesta es por supuesto. La respuesta es sí, por supuesto. No sé, Damián, si querés sumar algo, pero...
No, creo que la primera parte de la pregunta ya la habíamos abordado con respecto al rol del gas natural y lo que decís de esta generación de dependencia y contexto actual, me parece que termina de cerrar la idea del rol del gas natural. Ahí creo que, Carlos, justo mencionaste la última pregunta, pero mensaje, o bueno, ahí tenemos, no sé si creo que están llegando alguna otra más, pero mientras llega la pregunta, el mensaje es, nosotros no buscamos hacer ningún tipo de informe teórico y que el resultado sea un informe lindo, largo, para guardar en algún escritorio. Buscamos que sirva como potenciador de toma de decisiones. O sea, que uno permita esto tomar decisiones. Sea corto, sea mediano, sea largo plazo, que esto permita dar una visión, permita enriquecer, fortalecer. La idea es, sobre lo trabajado, que es muy valioso, seguir enriqueciendo. Y ese es el mensaje que tratamos de dar en todos los países que estamos trabajando. Pues sí, la última pregunta, que creo que sí vale la pena, vale mucho, bueno, todas valen la pena, pero vale mucho la pena, dada la experiencia de ustedes, con base a la experiencia de Perú, ¿verdad? Que ustedes han tenido, podrían dar una idea de, uno, el tamaño de la inversión o movimiento financiero que se espera producir, y dos, el volumen de empleo reconvertidos, perdidos y nuevos. Hablando un poco de la reconversión, ¿verdad? Que es un tema que ha venido girando en este... Ahí, Damián, vos no sé si tenés números más frescos, pero creo que un mensaje que sí puedo dar respecto de la inversión es que, y no quiero errar con el número, pero un alto porcentaje de la inversión requerida se financia con lo que son costo social de carbono y precio de carbono. Por lo cual que esta transición de cierta forma, en conceptos generales, se autofinancia, digamos, en gran parte. Obviamente nosotros en la modelización tomamos, digamos, lo que son las diferentes proyecciones de precio de carbono, de costo social de carbono. Entonces, más allá de que es un obstáculo, también es una oportunidad en generar nuevos mercados de financiamiento. Volumen de empleo, creo que, Damián, vos hiciste mención, obviamente el saldo es positivo hacia lo que es la generación de nuevos y reconversión. No sé, Damián, si te acordás los números. Sí, los números van, a ver, primero, en lo que tiene que ver con generación de empleo, teníamos, no lo recuerdo por sector, sí, pero teníamos digamos, en los sectores que se habían afectado, a 2030 se perdían 300.000 puestos de trabajo, y en los sectores que se veían beneficiados se generaban 900.000. Entonces tenías una generación neta de puestos de trabajo de 600.000 a 2030. Y ahí, perdón, también te interrumpa, el informe el informe se puede facilitar, están los datos bien claros, y perdón si después cuando lo miran hay alguna discrepancia, pero la información es pública. Sí, está en la página web de Enel, pueden encontrar la hoja de ruta. De nuevo, estamos hablando ahí de memoria, hace un año presentamos estos datos. Y con lo que es, el análisis de inversiones y cómo se financiaban y orden de magnitudes, ahí Cristian sí dio en el clavo. El tema es que en ambos escenarios, y considerando, como decía Cristian, el precio del carbono, que dicho sea de paso, a la luz de informes recientes, vemos que incluso en nuestras proyecciones hemos sido muy conservadores. Entonces, sin lugar a dudas, es algo que se puede revisar porque las tendencias en esta materia cambian rápido. Entonces, en nuestra experiencia en Perú, lo que nos daba era que la inversión neta, ¿sí?, descontando, digamos, la parte que se financiaba a través de carbon pricing, era similar en el escenario más ambicioso y en el menos ambicioso. Entonces, y mientras que los beneficios en el más ambicioso eran muchísimo más grandes. Entonces, la reflexión a la que habíamos llegado era que la inversión, si la memoria no me falla, no, los números habría que buscarlos en el informe, pero creo que estábamos hablando de algo cercano a los 20.000 millones de dólares, digamos, hasta 2050, toda la inversión neta. En un escenario quedaría en 17 y 18 y en el otro quedaría en 20, más o menos.
el resto se financiaba a través de carbon pricing. Pero esto, digamos, para los paquetes de medida de mitigación que diseñamos específicamente partiendo de la realidad de Perú, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, Cristian y Damián. Pues tenemos más preguntas por atender, pero para cumplir con la agenda, las estaremos dando respuesta a cada una de ellas mediante correo electrónico. Y para culminar el taller, invitamos, le damos paso, le damos la palabra a Axel para el cierre. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, Cristian y Damián. Creo que muy oportunas las preguntas y espero que se hayan logrado atender de forma adecuada para los participantes. Para Grupo Enel, ha sido realmente un gusto contar con todos ustedes en este lanzamiento de hoja de ruta energética para Guatemala. Estamos seguros que esto es un primer paso, pero que podemos seguir construyendo para poder avanzar en el país y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y poder hacer frente al cambio climático todos juntos. Estamos muy agradecidos por los aportes y la participación de todos ustedes. Solo como último punto para culminar este taller, queremos que por favor nos puedan ayudar con resolver una encuesta de satisfacción que ahorita la están colocando en el chat y van a colocar también en pantalla, que nos será de mucha utilidad. Aquí está el código escaneable y en el chat pueden encontrar el enlace. Sin más que decir, pues me despido de todos ustedes y muchas gracias por la participación y nos vemos en los próximos talleres a organizar. Muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Boom.